Amén. Bueno, así como estamos de gozosos y con tan grata bienvenida, vamos a comenzar esta tarde de oración con una pequeña palabra, amén, que el Señor ha puesto en mi corazón y que vamos a compartir esta tarde, y sobre todo pidiéndole al Señor que unja mi boca y que hable lo que tenga que hablar, amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 2 al 10, amén. Versículos del 2 al 10, amén. Y los que puedan, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a estar esta tarde gozosos y escuchando lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra, amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Nos podemos sentar. Y el tema de esta palabra le he puesto: una fe maravillosa. Amén, una fe maravillosa. Estamos de verdad, hermanos, necesitados de tener esta verdadera fe en la cual Jesús pueda sorprenderse. Amén. Pero ¿qué impresiona al Señor Jesús? En el relato del Evangelio, a Jesús no le impresiona, hermanos, lo que a nosotros nos impresiona. A Él no le impresiona, hermanos, las riquezas, el talento, el poder. A Él no le impresiona nada de eso, en lo absoluto, hermanos. Al Señor lo que le impresiona es la presencia o la ausencia de fe en nuestras vidas. Amén. En 2 ocasiones se nos dice que Jesús se sorprendió ante la ausencia de fe, donde no esperaría que estuviera presente. Si vamos a leer en Marcos 6:6, nos dice así: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús se sorprendió porque donde creía que él había fe, no había. Pero en la persona más inesperada, en un militar pagano, él se maravilló. Así lo dice el versículo 7-9. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Amén. Y os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿De quién se maravilló y se sorprendió? De un militar pagano. Amén. De un extraño, de un hombre que no tenía más que el poco, ni el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Amén. Él pensó que la fe en él estaba ausente, pero no fue así. Entonces, ¿te gustaría impresionar al Señor Jesús a punto de maravillarle? Yo les pregunto, hermano, ¿te gustaría impresionar al Señor Jesús? Otra vez, ¿te gustaría impresionar al Señor Jesús?
Amén. Un aplauso para el Señor, que nos ayude a impresionar en esta tarde, hermanos, con esa fe maravillosa. Amén. Pero puedes impresionarle solo por tu fe, hermano, en su palabra y en su poder, así como lo hizo con el centurión. Jesús se maravilló, dice, ante la presencia de fe en una persona que no se esperaba. Algunas personas a veces pensamos que tenemos más fe que otras. Venimos de personas que crecen dentro de la iglesia, están en lo interno, vienen de familias que están en la iglesia. Creemos a veces que estas personas tienen más fe que otras, hermano, y no es así, no es así. No todo el que está en la iglesia tiene una verdadera fe, que la hay, como en este centurión, ¿no? Hay algunas personas de verdad que tienen una fe. El centurión era un extraño, era un religioso, era un radical políticamente, era religiosamente porque era un gentil sin ninguna base profunda de los actos, en los actos y palabras de Dios. Racialmente no era judío, era romano o griego, y políticamente era un soldado que estaba trabajaba como militar para Herodes Antipa, que era un odiado hombre gobernador de los judíos. Pero en todos los sentidos, hermanos, este hombre era un extraño con pocas probabilidades en cuanto a su fe. Pero no obstante, él demuestra una calidad de fe que sorprende al Señor Jesús. En ese momento lo sorprendió. Jesús se maravilló ante la naturaleza de esa fe. Pero ¿cuál es la naturaleza de fe que sorprende a Jesús? Hermanos, hay algunas señales que identifican esta fe maravillosa, que en Jesús gana su aprobación, hermano. Esta fe nace de un corazón tierno, nace de un corazón amoroso, hermano. La fe crece en esta clase de corazones tiernos, amorosos, estos corazones de piedra, estos corazones que no sienten, raramente puede demostrar su fe. Amén, estos corazones duros. El Señor se maravilló, una vez más les digo, de esta clase de fe que vio crecer en este centurión. Amén. Él manifestó su fe con objetos raros de amar, porque él dice que él amaba a su siervo, a su esclavo, y en ese entonces eso era raro. ¿Cómo él podía amar a este esclavo? Amén. Pero el siervo o esclavo del centurión, el que nos dice que estaba enfermo y dice que estaba incluso a punto de morir, este esclavo estaba enfermo y a punto de morir. Puede ser, hermanos, que este siervo haya sido obediente, era fiel, era diligente, ¿no?, a lo que decía su amo, este siervo, y que se había ganado, dice, la alta estima del centurión. Y no solamente eso, sino que dice que los demás, dice, los amigos, las demás personas que él tenía en su cargo, los demás soldados que estaban bajo su autoridad, también lo obedecían. Amén, también lo obedecían al centurión. Y esto, hermanos, demuestra algo favorable no solamente al siervo, sino esta actitud también demuestra algo favorable en cuanto al centurión, porque esto significa, hermanos, que este hombre, este centurión, tenía un carácter amable, generoso, amoroso, que era fácil obedecerle. Amén, era fácil obedecerle. Dice un refrán castellano que una gota de miel cazan más moscas que un barril de vinagre, una gota de miel. Entonces, al tener este carácter, este centurión demostraba ese amor, esa sensibilidad con sus siervos, con sus esclavos, y el amo generoso tiene siervo generoso. Amén, tiene siervo generoso. Entonces, este era el centurión. El centurión amaba, dice, a su esclavo. La fe crece, como les dije, en corazones tiernos. Pero la fe de este hombre, ¿saben qué demuestra, hermano? Humildad. Demuestra humildad, porque él dice que no quería ni acercarse a Jesús y que mandó 7 o 9 judíos ancianos para que vayasen a hablar con Jesús. Es más, no se sentía digno ni siquiera de que Jesús
vaya a su casa. Amén, no se sentía digno. Dice el versículo 8, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz y lo hace. Dice que este soldado tenía autoridad. Hermanos, el Señor responde a un espíritu humilde, a un espíritu, hermano, que no reclama, sino que simplemente confía. Amén. Un espíritu humilde que confía. ¿Cuántos tenemos espíritus humildes? Amén, amén. Qué bueno que tengamos espíritus humildes, que no reclamemos nada, simplemente pacientemente esperemos, amén, y confiemos en el Señor. El versículo 8 hemos hablado, dice que él daba órdenes. Entonces, hermanos, sobre su propia autoridad humana limitada, se formó una opinión de la divina autoridad de Jesús. Él confesó que tenía Jesús a sus órdenes una autoridad espiritual, una autoridad invisible, hermanos, increíble, que todo lo que Jesús decía se iba a realizar. Amén, por el poder de su palabra, por el poder de su autoridad. Este hombre lo creía aún sin verlo. Amén. Jesús responde a la fe en una persona que no se espera. Dice el versículo 9. Al oír esto, otra vez digo, Jesús se maravilló, responde. El versículo 4, los ancianos, los judíos decían a Jesús que es digno de que le conceda esto. En el versículo 4 nos dice que era digno que le conceda esto. Pero mire lo humilde que era este centurión, que en el versículo 6 él dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. Todos los demás lo consideraban digno, pero este hombre se consideraba indigno, amén, indigno, que no quería ni que Jesús se acercara. Y esto, hermano, esta es una muestra de humildad, de verdad que a mí me quebranta, porque en este hombre no se ve tanta humildad que a veces en los mismos cristianos no la tenemos, amén. Él aprobó al hombre a causa de su fe. Mientras los judíos alabaron su amor y su generosidad, Jesús alabó la fe, amén, la fe de este hombre. Jesús le impresionó su fe, tanto que en el versículo 10 dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo, amén. Jesús hizo, hermanos, aún más de lo que se esperaba el centurión. El centurión esperaba que diga una palabra, pero en el Lucas también dice que este hombre, hermanos, Jesús hizo más que curar su amenazadora enfermedad, sino que totalmente hizo bien a este hombre en todos los sentidos. Qué grande la fe de este centurión, que aún sin conocer, que aún sin ver. Nosotros estamos aquí en la iglesia, hermanos. Yo recuerdan el otro día que os daba un testimonio, ¿no? De que estaba ya, desde que tenía el DIU, al poco tiempo, ya hace 3 años que me puse un DIU, tenía estos quistes que me salieron y me tenían mal. Y me estaba afectando, mis hermanos, mi vida personal, porque os digo sin vergüenza, porque es para gloria del Señor. Los testimonios cuando el Señor los hace, pasaba en el mes casi más de 20 días menstruando, me estaba afectando personalmente ya, y me daban pastillas para que me pare. Entonces, yo digo, Señor, ya no quiero más pastillas. Yo dije que iba a traer, hermano, unos exámenes, les traje los 3 últimos, donde con fecha estaban en estos exámenes, decían los quistes. Después de 6 meses, este es el último, 18 de septiembre, quistes, que de igual se los pasaré a mi hermana Diana, que la tengo aquí presente, quistes de tales tamaños. Pero en el último examen, hermana, que fue el día 18 de marzo, ya va a ser un mes, no me sale nada. No sale nada de quiste, no sale nada. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el creer no es solamente el decir, Señor, yo creo, Señor, yo creo. Cuando usted está orando, ¿no? Y comienza a sentir ya la presencia de Dios en su vida, cuando usted alaba, cuando usted ora, hermano, es algo que le sale como de las entrañas, como que le sale del alma, cuando usted dice, Señor,
ahora mismo tú me estás sanando. Cuando yo sentí ese cólico, Señor, gracias porque me estás quitando mis quistes. O sea, es algo que a usted le sale del alma. Esa es la fe que cree, aún sin ver, hermano. Yo no he visto a Jesús físicamente como cada uno de vosotros que no han visto, pero han oído del poder de su palabra, han oído del poder de su autoridad, han oído de todo lo que dice sus promesas. Amén. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en ese Dios? Amén. Y fue algo de adentro, comencé a sentir que se me removía como ese cólico menstrual que las mujeres me pueden entender. Y yo, gracias Señor, porque me sanaste. Pero no me gusta hablar hasta que no pruebe lo que el Señor hace. Amén. Cuando en el eco es que no tiene nada. Sí, tenía 2, incluso me salió otro en el derecho. No, el Señor me limpió mis ovarios de quiste, mi útero de toda dolencia, hermana, y yo no tengo ya menstruación desde hace un mes, hermano, y todo va cambiando. Le doy gracias al Señor porque esa es la fe que quiere el Señor, hermano. Su iglesia le falta fe, le falta confianza, hermana. El día sábado hablaba con una hermana que tenía pocos días que había llegado de mi país, Ecuador, de mi lindo Ecuador, hermano, y me decía que en la iglesia está viendo igual de frialdad que aquí. Dice, qué triste he venido afligida, hermana. Dice, se siente ya la frialdad que no es como antes. Esas alabanzas, ese avivamiento, ese calor que había en la oración. Dice, hay frialdad. Qué tristeza, hermano. Hay frialdad. ¿Por qué, hermanos? Porque nos falta fe de creer quién es nuestro Creador. Amén. ¿Quién es el creador del universo? Él es el Rey de Reyes, es el que creó este mundo, hermano. Ahora estamos próximos de recordar que ese Rey, que ese creador, que ese dueño del oro y de la plata, se colgó en una cruz por ti y por mí, por amor. Amén. Tenemos que recordar eso. Hermano, y a mí me daba aflicción, amén, digo, Señor, perdónanos por la falta así de fe, como dice su palabra, ¿no? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, lo que pasaba con el centurión, amén, lo que pasaba con este centurión, porque él no lo vio. Jesús nunca vio a su siervo, lo sanó a la distancia, lo sanó a la distancia. ¿Y qué hacemos nosotras? ¿Qué hacemos nosotros? Amén. Debemos hablar de lo que hace el poder de su palabra, aún con todas esas almas que no le conocen, amén. Ese hombre, ese todopoderoso, hermano, murió en unas fechas probablemente como estas por ti y por mí, amén. Qué grande es, amén. Qué grande es ese amor que nos tiene Él a nosotros, que somos de verdad indignos pecadores, pero Él muestra una vez más su amor. Amén, que el Señor nos ayude a quitar esa frialdad, hermanos. Cuando uno viene, la verdad hay días en que a veces yo me quebranto porque comienzo a sentir, hermano, el fuego del Espíritu Santo. Un día que me llamaron a orar por las ofrendas, yo no estaba para quebrantarme, pero era que me acercaba aquí y mi cuerpo se desvanecía en llanto, no aguantaba, me sentía un fuego. Y digo, de verdad, Señor, que tú estás aquí. Amén. Cuando aquí le están adorando, le están alabando, están orando, hermano. A veces, hermano, que cuando a veces yo llego un poco más temprano, a veces los sábados en la mañana aquí a hacer algo, yo a veces hay poco el tiempo que me siento y me arrodillo aquí, hermano. Siento algo especial y no es porque sea el púlpito, sino estamos aquí adorando, alabando al Señor, ¿no? Y no es porque no se sienta de allá también, pero es algo fuerte, hermano. Usted comienza a sentir la presencia de Dios, pero venimos desanimados, venimos cansados, nos dormimos y lo reconozco. A veces yo vengo cansada y el enemigo trata de poner sueño en mis ojos y yo reprendo, Señor, reprendo, Padre, este sueño, este cansancio, Señor, renueva mis fuerzas, Padre, porque no quiero irme con este enfriamiento. Yo quiero salir bendecida, yo quiero sentir tu presencia, hermano. Estamos orando por dones, estamos orando por restauración, estamos orando por avivamiento, que el Señor aumente la fe de verdad, creyendo que el Espíritu Santo va a derramarse en su vida, que usted va a tener el don de lengua, el don de sanidad. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Tenemos de verdad, hermanos, que aumentar la fe. Yo no sé el día de mañana de lo que me vaya a morir, pero yo
el día que se acaben mis días seré feliz, porque dice la palabra también que el morir es vivir en Cristo, amén. Yo le doy gracias al Señor por esa fe que va poniendo y creo en sus promesas, creo en el poder de su palabra, creo en la autoridad del poder del nombre de Jesús. Así que si usted está enfermo, si usted quiere restauración de matrimonio, crea, hermanos, crea, pero de esa fe que sale de las entrañas, que sale del fondo del alma, que no tiene cavidad a ninguna duda. No seamos incrédulos, como dice su palabra, amén. Él en su mismo pueblo natal les dijo, ¿no? Incrédulos, y se fue de ahí, hermanos, y dicen que hizo, creo, pocos milagros en su mismo pueblo natal, amén, se fue por incredulidad. Entonces, ¿qué nos falta, hermanos? Esa fe que mueve montañas, amén. Entonces, mis hermanos, vamos a leer el versículo, para acabar el versículo de Juan 20:29. Juan 20:29. Dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. ¿Qué dice? Que somos bienaventurados. ¿Qué dice que somos, hermanos? Bienaventurados. Bienaventurados, hermanos, bienaventurados. Así que aunque no veamos a Jesús físicamente ahora, creamos en el poder de su palabra. Amén. Creamos y seremos bienaventurados. Amén. Gozosos en creer, hermanos. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque cada día, hermano, le pido al Señor que me avive cuando viene el enemigo, hermano, y se siente a veces la frialdad, como dice el hermano. Desde que entra venimos cansados, venimos desanimados. El Señor ha dado tanto por nosotros, y en un culto de oración que es de 6:30 a 8 horas y media, nos cuesta abrir la boca, nos cuesta clamar por las almas perdidas, por el mundo que se pierde, por los niños, por los jóvenes, hermano. Nos cuesta clamar por el resto de iglesias, no solo por Roqueferro, por todas esas iglesias que se predica el evangelio. Hermanos, nos cuesta levantar un clamor. ¿Qué estamos haciendo como iglesia, hermanos? Un viernes, un sábado, un domingo, nos cuesta dar al dueño del tiempo y de nuestra vida ese poco tiempo de oración. Venimos como a descansar, venimos a dormir. A veces, hermanos, cuando usted se duerme, está desconectándose de la presencia de Dios. Hermano, está desconectándose. Que el Señor nos ayude a estar avivados en todo tiempo, hermano, a estar vigilando, amén. Le doy gracias al Señor por todo lo que hace en mi vida, por todo lo que hará y por todo lo que ha hecho, y aún en la de toda mi familia, tanto de la sangre como de la fe, amén. Creo lo que hará en cada uno de vosotros, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Ya nuestro hermano Víctor va a pasar. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos han recibido bendición en esta noche? Es poderosa la palabra del Señor, hermanos. Amén.